bien, vengo mejorando. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Esto es Convivencia 3.0, el programa que desafía nuestra capacidad de incluir. Bueno, comenzamos el día de hoy transmitiéndoles nuestras vías de contacto. Si quieren comunicarse con nosotros, tenemos una invitada de lujo, una entrevista también telefónica o vía Skype, ya vamos a ver, también muy interesante, vamos a hablar de bullying, así que para hablar de cualquiera de los temas que vamos a estar tratando hoy, pueden comunicarse a través de Facebook, estamos en Convivencia 3.0 Radio, por Twitter somos @convivenciar, por email convivenciar@gmail.com y por teléfono también pueden hacerlo al 011 desde el interior, 4899-1647, 4899-1647. Bueno, esperamos sus preguntas, sus comentarios, qué les parece el programa. No se aceptan ningún tipo de insultos ni nada, solamente cosas lindas y bueno, espero que participen. No, nadie va a hacer eso, por supuesto. Son muy respetuosos nuestros oyentes. Bueno, y estamos en el estudio con una invitada de lujo, como les decía. Ella es la licenciada María Agostina Ciampa, es licenciada en Terapia Ocupacional, directora del Departamento de Terapia Ocupacional y Recreacional de INECO, el Instituto de Neurología Cognitiva, tan conocido por estar liderado por el doctor Facundo Manes. Pero bueno, vamos aquí hoy a saber un poquito más sobre INECO y sus actividades. Buenas tardes, Agostina, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es un placer para mí estar acá hoy, más aún por el tema que nos compete. Por supuesto, el tema que nos convoca es muy interesante. Vos sos licenciada en Terapia Ocupacional y te decía fuera del aire que, a decir por tu currículum, que no lo voy a leer en este momento por un tema de tiempo justamente, parecía que tenías, 85 años, no sé, pero sos tan joven que la verdad te felicito por todo lo que has hecho en tan poco tiempo, sinceramente. Así que bueno, vamos a hablar sobre INECO y sobre las actividades y puntualmente seguramente sobre tu especialidad, que es la terapia ocupacional y recreacional, que también nos vas a contar cuál es la diferencia entre esas dos. Contanos Bien. Entonces, para comenzar, aquellos que hemos escuchado hablar de INECO y conocemos, digamos, el titular, ¿no? No tanto en detalle, sabemos que está liderado y fundado por el doctor Facundo Manes, tan reconocido neurólogo es él, ¿cierto? ¿Neurólogo o neurocirujano es? Neurólogo. Neurólogo, bien. Por el neurólogo tan conocido, incluso internacionalmente, y tan renombrado y entrevistado últimamente, Facundo Manes. Pero ¿qué es INECO y a qué se dedica? Bien, INECO, como decías recién, es un instituto de neurología cognitiva. Pero ahora bien, INECO tiene dos grandes patas. Por un lado está la atención médica, que es la atención a personas que presentan alguna dificultad relacionada justamente con funciones cognitivas o con algún trastorno neurológico o neuropsiquiátrico. Y por otro lado está la Fundación INECO. La Fundación INECO se focaliza en promover la investigación en neurociencias, concientizar a la comunidad sobre justamente estos mismos temas y brindar capacitación profesional a distintos colegas que puedan estar interesados. Bien. La atención que se brinda en INECO, la atención médica que hablábamos antes, es interdisciplinaria. Así como yo soy terapista ocupacional, hay recreólogos, hay neuropsicólogos, hay neurólogos, psiquiatras, hay kinesiólogos, fonodiólogos, musicoterapeutas, profesionales que realizan teatroterapia. Realmente hay una gran gama de profesiones que buscamos abordar estas personas, digamos, con el fin de mejorar su calidad de vida. Bien, y le dan, como decías, mucha importancia a abrir la información a la comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para ustedes? Porque en definitiva es de alguna manera un poco también lo que estamos tratando de hacer desde acá, pero en el caso puntual de su rama, ¿no? Que sería la neurología, la neurociencia. ¿Por qué ustedes consideran que es importante que el público en general tenga acceso a este tipo de información? Sí, la concientización es uno de los pilares de la Fundación INECO y de hecho se realizan diversos eventos a lo largo del año como charlas a la comunidad, está la caminata de Alzheimer que se viene haciendo también hace varios años. ¿Por qué es importante? Porque nos importa que la información llegue a la gente, ¿no? Digamos, si uno lee por ahí una investigación científica, queda muchas veces en estos términos que por ahí a
la persona común que no trabaja en estos campos no puede entender o no le resulta información accesible. A nosotros, más allá de, o incluso desarrollando información científica, también nos importa que esto sea trasladable a la comunidad. Nos importa que la gente entienda qué es lo que pasa, que la gente entienda de qué manera puede prevenir algunas patologías o de qué manera puede tratarlas para mejorar justamente, como recién te decía, su calidad de vida. Ujú. Y estas charlas entonces son no solo para personas que están en contacto con temas familiares o que les tocan de cerca, sino para cualquiera. Exacto, las charlas son abiertas a la comunidad. Es decir, que puede llegar cualquier persona que le interese el tema. Por ejemplo, ¿qué simplemente. tipos de temas, para darnos una idea de las cosas que le puede interesar al Sí. público? Quizás los temas más abiertos han sido en relación con el estrés. Digamos, qué estrategias puede uno incorporar a su vida para disminuir el estrés, que es algo que de alguna manera nos toca a todos. Pero también han habido temas sobre la adicción o sobre la marihuana, preguntas de si es adictiva o no. Sobre Bueno, adultos importa mucho a los mayores. padres eso, por ejemplo, Sí, ¿no? claro. Cómo abordar esos temas. Totalmente. Adicciones. Respecto de la discapacidad, ¿cómo es el enfoque? Desde INECO, Desde INECO, sí, sí. Y ahí en cuanto a Sí. en cuanto al acceso de esta información a la comunidad, por ejemplo. bien, a ver, es un tema amplio la discapacidad, ¿no? Nosotros, por así decirlo, trabajamos con distintos tipos de discapacidades. Está, como te contaba, neurológica, psiquiátrica e intelectual. Depende de cada población, vamos a desarrollar una actividad distinta. Por ejemplo, el 16 de febrero va a haber una charla específica en discapacidad intelectual, así como lo han habido en traumatismo de cráneo o en personas que han sufrido un accidente cerebrovascular. ¿Sí? Es decir, que Interesante. vamos a abordar los distintos temas en particular. Claro, claro. Y hay un porcentaje, no sé si ustedes lo notan, pero cada vez más alto, ¿no? De personas diagnosticadas, no solo con discapacidades, digamos, de origen, o no sé cómo se llaman, que vienen con el nacimiento, sino también Las muchas congénitas. adquiridas. Tal cual. Por ejemplo, lo que mencionabas como temas de ACV, ¿no? Sí. ¿Qué otros temas? Dijiste, bueno, drogadicción también, que no es necesariamente discapacidad, pero son temas que cada vez tienen más importancia o relevancia en la sociedad. Y el estrés ni hablar. Sí, El estrés absolutamente. ni hablar. Podríamos hacer Sí. 50 programas con el tema del estrés. Exactamente. Bueno, y contanos puntualmente respecto de tu departamento. Bien, yo dirijo el Departamento de Terapia Ocupacional y Recreacional. ¿Por qué hablamos de recreacional? Que quizás es lo más distintivo, de lo que uno no escucha tanto hablar, porque hace algunos años ha venido de California una terapeuta recreacional certificada. ¿Sí? Es una carrera que aquí en Argentina No por el existe, momento no existe. Exacto, existe sí los técnicos nacionales en recreación, pero en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, estudian directamente terapia recreacional. Ella vino acá, estuvo trabajando con nosotros durante un periodo un poquito mayor a 2 años y formando recreólogos que son hoy los que trabajan en este área. Para mí son las personas que tienen uno de los mejores trabajos del mundo, porque justamente Divertir su a la trabajo, gente. exacto, consiste en la recreación. Es decir, todo lo que a uno disfrute, ellos lo van a trabajar con objetivos terapéuticos. Por ejemplo, ¿qué tipo de recreación, de cuál estamos hablando? ¿Qué tipo de actividades? Claro. Sí, también ahí vamos. Porque es muy amplio, ¿no? Absolutamente. Primero vamos a determinar el perfil recreativo de la persona, ¿no? Hay personas, por ejemplo, si pensamos en un adulto mayor, cuyos intereses radican principalmente en lo cultural, en visitas a museos, ¿no? En la lectura de libros, la lectura del diario. Ellos se recrean por esas áreas. Si vamos a los jóvenes, está directamente atravesada por la tecnología. Entonces ahí también usamos consolas de videojuegos, estas, por ejemplo, las que te toman el cuerpo. Las Xbox. Exactamente. Estuve viendo qué interesante es eso, porque algo que dirías que es meramente lúdico, ¿no? Pero en el sentido estricto de la palabra, viene a transformarse en algo terapéutico. ¿Cómo es eso? Totalmente. Contanos un poquito porque te lo iba a preguntar, lo Bueno, acabas de mencionar, pero te lo iba a buenísimo. preguntar porque usar la Xbox para alguien que en definitiva lo está usando con un fin un poco más terapéutico debe ser para gente joven un placer, ¿no? Sí, sí, es un gran factor motivacional. Deben querer ir todo el tiempo a Exacto. hacer el tratamiento. ¿Cómo es eso? Sí, la Xbox, a ver, también está atravesada por objetivos terapéuticos, digamos. Todo lo que nosotros hacemos en nuestro tratamiento tiene que tener un objetivo en base a recuperar una función, mejorar una función, lograr mayor independencia o autonomía en sus actividades.
actividades. Entonces, muchas de las personas que llegan a terapia recreacional son personas que por distintos motivos no podían desempeñar aquella actividad que ellos quisieran. Entonces, lo que buscamos, por ejemplo, a través de la Xbox, es el desempeño en el deporte, ¿no? Si pensamos en alguien que ha tenido un accidente, un traumatismo de cráneo, por ahí que vuelva ya a una cancha de fútbol resulta un poco riesgoso y no siempre es indicado. No es recomendable, claro. Sin embargo, con una Xbox en una, digamos, en una habitación segura, un ambiente controlado, ¿no? Exacto. Y con un profesional mirando que los movimientos de esa persona sean los correctos, es posible desempeñar la actividad. O sea, puede jugar al fútbol. Estamos hablando de que puede moverse frente a la pantalla como si estuviera jugando al fútbol, pero es exactamente igual, ¿no? Es exactamente igual, sí, porque se ve a sí mismo en la pantalla. Moviendo un joystick, quizás para la gente que por ahí no conoce la consola, directamente la consola tiene una cámara que toma que lee el cuerpo. Así es, por esa decirlo de alguna camarita manera. se llama Kinect y tiene unos sensores que van midiendo las 4 extremidades del cuerpo. Entonces se puede jugar al fútbol tal cual se estuviera jugando, como si fuera una realidad virtual de alguna manera, ¿no? Exacto, es una realidad virtual. Es la una Xbox. realidad virtual. Sí, sí, sí. Y que, o sea, entonces, por ejemplo, se usa más bien para tratamientos, para rehabilitaciones motrices. Se usa para rehabilitaciones motrices, pero también uno puede realizar un entrenamiento cognitivo a través de estos tipos de juegos. Ajá, ¿cómo es eso? Hay algunos juegos que van directamente a mejorar estas funciones o que, por ejemplo, uno trabaja cálculos, uno trabaja funciones ejecutivas, la organización, la planificación a través de determinados juegos. Está bien, sí, sí. O también uno trabaja la atención. ¿Y por qué es importante la atención en la Xbox? Hablábamos recién que es un factor motivacional, ¿no? Entonces, digamos, uno pone mayor atención en lo que más le gusta, lo que más le interesa. Entonces, no permite a través de la Xbox por ahí que la persona sostenga mayor tiempo de atención que como si fuera una actividad que quizás le aburre un poco más. Tal cual. Y hablabas entonces, volviendo al tema de actividades culturales, hay gente que le gusta más ir a museos y otras cosas, hay actividades más lúdicas como puede ser la Xbox. Exacto. ¿Qué otro tipo de actividades? Y después están las deportivas per se. Sí, hay personas con las que se realizan actividades de natación o se realizan actividades en la comunidad, digamos, cuando ya uno va midiendo que no hay tantos riesgos y que es posible pasar a entornos reales, vamos trabajando en la comunidad, en los entornos donde las personas se movilizan habitualmente. Bien, excelente, excelente, Agostina. Tenemos que ir a una mínima pausa, si te parece, y nos permitís, y enseguida volvemos con más programa. Será mejor. Siempre entro en la misma frase. ¿Será porque siempre te digo, vamos, vamos en el mismo lugar y quiero cantar eso? No, no sé. Pero sí, Guadalupe igual de aquí me dice, sí, nuestra operadora. Bueno, la próxima quiero cantar otra parte, así que estate atenta porque te voy a cambiar el momento en que vamos al aire. Muy bien, estamos entonces de vuelta aquí con la licenciada María Agostina Ciampa, que es directora del Departamento de Terapia Ocupacional y Recreacional de INECO, el Instituto de Neurología Cognitiva. Bueno, Agostina, contanos, porque sé que es un tema que también te apasiona y un tema que es reiterado aquí en el programa, que es el tema de la inclusión laboral, el tema laboral relacionado con las personas puntualmente con discapacidad, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de actividades desarrolla INECO para fomentar la inclusión laboral? Sabemos y somos conscientes y tratamos desde acá de hacer consciente a toda la sociedad de que es uno de los mayores problemas que afrontan las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Es la discriminación y el preconcepto de los empleadores en poder siquiera llegar o tomarles una entrevista para acceder eventualmente a algún trabajo. Absolutamente. De hecho, es algo que no solo pasa en Argentina, sino también uno, si lee los informes mundiales de la OMS, también sucede que las personas con las que nosotros particularmente trabajamos, aquellas que presentan dificultades cognitivas o conductuales, suelen ser las últimas cuando se trata de la inserción laboral. Es un tema que sí, como bien vos decías, me apasiona y bueno, es para darle largo, pero resumidamente contando un poco qué es lo que nosotros hacemos en INECO, nos sucede que las personas muchas veces ingresan a rehabilitación, ¿no? Suponte una persona que ha tenido un accidente en algún momento de su vida empieza a rehabilitar en sus distintas actividades. Logra autonomía en lo que nosotros llamamos las básicas, alimentación, vestido, higiene, va un poquito en las instrumentales, manejo de dinero, uso de dispositivos electrónicos, uso del teléfono, algo de la casa, y llegamos a un momento donde vemos que las personas tienen que ir por su inserción social y laboral.
y entonces también lo tomamos como una parte de la rehabilitación. ¿Por qué? Porque así como nosotros consideramos que las personas pueden mejorar su funcionamiento en actividades de la vida diaria, también consideramos que pueden mejorar su funcionamiento en actividades laborales a través de un entrenamiento específico. Bien. Estos entrenamientos específicos son, como casi todo en rehabilitación hoy día, absolutamente personalizados para que funcionen exitosamente. Entonces, la primera parte consiste en hacer una evaluación de los intereses. Hay personas que ya tienen sus intereses vocacionales definidos, así que vamos por ahí. Pero hay otras que por ahí no o nunca los han explorado, entonces sugerimos un proceso de orientación vocacional ocupacional. Bien. A partir de dicho proceso también se obtienen resultados de qué puede la persona estudiar y qué le interesa a la persona estudiar, ¿no? Se hace como este entrecruzamiento entre las capacidades y las oportunidades que por ahí ofrece el medio actual. Ahí vamos. Por un lado está el estudio, que principalmente se aborda desde neuropsicología, con metodología para el estudio, para que puedan por ahí estudiar mejor, básicamente, valgando la redundancia. Y también nosotros vamos a abordar entonces lo laboral. Lo que hacemos en estos entrenamientos es lo que hace cualquier persona cuando empieza a buscar un trabajo, solo que lo hacemos acompañado y de vuelta con objetivos terapéuticos. Entonces, primero se elabora un currículum, luego se hace un entrenamiento de entrevistas laborales, que ahí también incumben las habilidades sociales, porque uno cuando va a una entrevista tiene que hacer un uso apropiado de gestos, ¿no? Del tono de voz que usa. Atravesar los miedos comunes a todas las personas que cuando vamos a una entrevista laboral. Totalmente. ¿No? Empezando por ahí. Que Sí, por ahí sí. uno no sabe a veces, ¿no? Qué responder o cuán largo o espero que me corte. Bueno, todo esto es lo que uno va también desmenuzando. Puliendo, claro. Exacto, en estos tratamientos. Y después sí, vamos a la tercer pata, que es más en la comunidad, que es la búsqueda propiamente dicha de un puesto de trabajo. Nosotros intentamos que esta búsqueda sea totalmente inclusiva, con lo cual buscamos en lugares propios para personas con discapacidad, pero otros abiertos a la comunidad. Por ejemplo, Cualquier buscador de empleo que uno pueda encontrar a través de Internet. O el uso de contactos, ¿no? Por ahí todos nosotros al principio empezamos a buscar trabajo a través de nuestra red de contactos, nuestros claro. familiares, nuestro tío, nuestro padrino. Entonces también abrimos esas puertas para buscar oportunidades de empleo o oportunidades de algún entrenamiento que permitan a estas personas desarrollar ese rol profesional. claro, ¿cuáles serían un ejemplo, ¿no? Vos decías que hay algunas personas que ya tienen definido para qué lado quieren ir, entonces vamos por ahí, decías vos. Sí. ¿Qué ejemplo de eso nos podés dar, de las actividades que ustedes acompañan, ¿no? Bien, hay personas que, por ejemplo, ya tenían definido un interés con lo que sea veterinaria o con lo que sea la biodiversidad, o personas que tienen un interés definido en lo que es el rubro automotriz. Y entonces, en base a eso, ¿qué tipo de entrenamiento se les puede dar? Porque, a ver, contame un caso, a ver algo Sí. que se te ocurra, que no Bien, necesariamente bien, tiene bien. que ser real, pero sí algo para que nos demos una idea. ¿Qué tipo de entrenamiento se le puede dar a una persona que quiere ser veterinario o que quiere ser, no sé, biólogo o lo que sea? Bien, en lo que refiere, por ejemplo, justamente a la biodiversidad, es un camino un poquito más allanado porque hay varias reservas ecológicas, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires y también en las afueras que toman constantemente voluntarios. Y lo mismo los zoológicos o parques biológicos también toman voluntarios. Entonces, quizás mientras esta persona va buscando un trabajo competitivo, es una buena manera para empezar a hacer ese entrenamiento. ¿Sí? Nosotros hablamos con Se la los persona. inserta en esos Exacto, lugares. exacto. Qué bien. Sí, sí, sí. Y depende de la persona, nos permite o no hablar con el entorno, digamos. Esto absolutamente tiene que estar consensuado con la persona y su familia, ¿sí? Sí, En es la- un tema ese también. Es un tema. Contanos la experiencia de ustedes, porque también lo hemos tratado y sabemos que hay familias que incluso se resisten más que el propio paciente, ¿no? En algunas oportunidades. Sí, hay de todo. La verdad es que afortunadamente nuestra experiencia en eso es bastante positivo, pero también somos bastante respetuosos de lo que la familia decide. En aquellos casos donde por ahí nos han dicho que no, hemos hecho un acompañamiento desde el consultorio. Pero en aquellos casos donde sí nos han permitido, bueno, se ha ido al lugar. O incluso a veces también depende del lugar, ¿no? Porque por ahí que vaya la persona y que vaya atrás un terapeuta, un acompañante, resulta quizás disruptivo o raro para ese ambiente. Sin embargo, para esto es sumamente importante hacer algún tipo de sensibilización
al contexto donde Tal vamos cual. a insertar. Sí, claro, eso también lo hemos hablado. La gente tiene que estar preparada, aunque no es nada, en definitiva, Sí. termina siendo nada del otro mundo. No. Y justamente creo que para eso es un poco más que nada el entrenamiento, para saber que es algo totalmente natural, ¿no? Que no tienen tampoco que esperar nada del otro mundo y que, al contrario, basados no solo en la experiencia, sino en estudios concretos, los ambientes laborales terminan siendo mucho más interesantes, mucho más motivantes para el resto del equipo y mucho más positivo el resultado Totalmente. en general del Sí. funcionamiento de los equipos. Entonces Sí. creo que es muy importante también la preparación del entorno, como decías vos. Ahora, en el caso de que estos familiares no accedan, ustedes tratan de convencerlos, por ejemplo, no sé si convencerlos, pero sí explicarles los fundamentos, quizás desde su lugar de terapeutas, para lo cual estas personas sí claro, pueden, sí, o por lo claro. cual estas personas sí pueden Sí. desarrollarse laboralmente. Salvo algunas personas que tengan muy alto funcionamiento y que sepamos que solas en el lugar de trabajo van a funcionar bien, digamos, si nosotros no tenemos esa seguridad, en la gran mayoría de los casos sugerimos que esto sea acompañado, digamos, y que pueda ir un terapeuta, porque eso nos brinda información de distintos lados. Primero, que vemos a la persona in situ, y no hay nada más real que para evaluar el desempeño de una persona que verla desempeñando la actividad en su entorno natural. Y también nos permite tener un reporte por parte del entorno. Entonces nosotros todo esto lo contamos a las familias, les contamos de qué manera lo hacemos, los casos que hemos tenido ha sido algo, como bien decías, absolutamente natural, el entorno siempre nos ha recibido de buena manera y es más, hasta también les da tranquilidad a ellos el tener, bueno, un contacto, un nexo por si acaso. Que muchas veces quizás no sea necesario, pero bueno, es importante. Es parte de la transición, ¿no? A veces, en alguna medida, necesario. Tal cual. Y tal contanos, cual. vos estuviste en Irlanda, contanos de esa experiencia, ¿cómo fue? Bien, tuve la suerte hace un par de años de viajar para allá. En verdad, aquí en algún simposio había visto un colega irlandés que trabajaba hacía muchísimos años en inclusión laboral de personas con discapacidad y tenía allá en Irlanda su lugar de trabajo, digamos. Entonces, tuve la oportunidad de ir para allá, a conocer ese lugar y conocer también otros que trabajan justamente en esta temática. Para empezar a hablar, Irlanda es una sociedad, la verdad es que sumamente inclusiva en todos los sentidos. Muy avanzada respecto de América Latina, dirías, por ejemplo. Sí, sí, en ese sentido sí, sí. Tanto arquitectónicamente como culturalmente, digamos. Uno Qué ve bien. por ahí la persona, claro, con discapacidad andando en la calle, yendo a la universidad, y no hay tantas barreras del entorno, porque un colectivo pasa a determinada hora, el cordón siempre tiene determinada altura. Las pendientes son de determinado grado, graduación, sí, ¿no? Sí, sí. De hecho, ¿qué hiciste ahí entonces? ¿Qué pudiste traer? Porque la verdad es que me imagino que más allá de la visita en sí, que te debe haber abierto mucho al conocimiento, pero al conocimiento, digamos, de lo que decías vos, de la calle, de la accesibilidad y cómo se maneja la gente a nivel, digamos, de colaboración entre colegas, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que te pudo ¿qué me pudo aportar? ¿no? Desde Bien. ese país tan lejano? Yo creo que lo que mayormente me aportó es el ver otra realidad, ¿no? Y ver una realidad posible. Porque, por ejemplo, este hombre donde trabajaba era directamente una oficina, como si yo te dijera una oficina de empleo para personas con discapacidad. No era un centro Este de era tu colega. rehabilitación. Estás claro. hablando de tu colega. Él no tenía ninguna discapacidad. No. Simplemente es una persona que estaba ocupada y había estudiado o se dedica justamente a esto. Entonces decías, él está en una especie de agencia, ¿no? Sí. Él de hecho era el CEO, era como el director comercial de este lugar que empleaba, digamos, brindaba empleo para personas con discapacidad. Ellos hacían, a través de la metodología de empleo con apoyo, colocaciones laborales en distintos entornos competitivos de trabajo. Bien, y entonces fuiste y de ahí trajiste la idea, o de ahí te entusiasmaste más venir a trabajar acá en este tema, porque a vos decís que te apasiona, entonces sí. calculo que debe haber sido un buen motivador ese viaje. Sí, claro, yo en verdad venía motivada en el tema desde antes, mucho antes, pero sí el ver esto, ver otras posibilidades, es decir, bueno, vamos y rememos con todos los que están trabajando en esto en pos de una mayor inclusión laboral. ¿Quién es esta persona? ¿Te acuerdas el nombre? Nick era el nombre, pero el apellido la verdad que no. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí con Nick?
3 meses. En verdad estuve con él y en otras organizaciones más. También Ujú. habían otras organizaciones que se dedicaban a proveer viviendas autónomas. Allá, bueno, Irlanda es un país socialista, con lo cual el gobierno directamente proveía edificios o departamentos para personas con discapacidad. Entonces uno iba al gobierno, se anotaba en un listado y cuando había un lugar disponible te llamaban, te entrevistaban y si ese lugar era para vos, ingresabas a vivir ahí. Y te daban, digamos, ¿es gratis eso o Ujú. servicio gratuito? Sí, un servicio estatal, podríamos decir. Un Sí, sí, servicio sí. abierto a todos los... O sea, Sí, como una especie de subsidio, en este tal cual. caso, que tenía que ver con el tema de la vivienda. Ujú. Qué interesante, qué Sí. interesante. Y cuando volviste acá, querías aplicar todo en un mes o en 2 días, querías aplicar todo lo que habías visto allá y a transformar acá la Sí, Argentina, ¿no? A sí, veces uno bueno. viene como muy entusiasmado Tal cual. Los y hay tiempos que... de uno no son siempre los tiempos de hay los que, demás. hay que poner un poco el freno y ir despacio. Sí, sí, Pero sí. bueno, vos volviste de allá, ¿ya estabas trabajando en INECO? Sí, 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 estaba Ah, ya ok, en INECO. ok. Sí, esto fue en el año 2014. Ajá. Así que ¿Es tu idea focalizarte más en el tema laboral? sí, en La verdad a mí me inclusión laboral, interesan ¿no? Sí. tal cual, a mí me interesa lo que es la inclusión en la comunidad de personas, ¿no? Creo que Ujú. ya es momento y viene surgiendo hace varios años esto de salir del centro de rehabilitación o salir del consultorio para ir a una verdadera inclusión en la comunidad, que es lo Ujú. que todos queremos, me Un parece. trabajo, como decíamos, o como se ha dicho acá en el programa, que las personas puedan conseguir un trabajo competitivo, ¿no? Ujú, Donde sí, se les exija sí, cumplir un horario, donde cada uno además obtenga o pueda obtener una dignidad y se pueda ser tratado como cualquier otro ser humano, nada más tal ni nada cual. menos que eso. Con los ajustes que necesiten, ¿no? Yo soy una convencida de que el éxito está justamente en la personalización de todos estos programas. Pero si pensamos en cualquier ser humano, todos tenemos de alguna manera una personalización en nuestro rol profesional, en nuestro trabajo. Pero por supuesto, cada uno tiene sus particularidades y sus puntos fuertes, ¿no? Que son los que uno siempre Totalmente. tiene que explotar a nivel laboral. Bueno, vamos a una tanda más, si te parece, Agostina, y enseguida volvemos con más Convivencia 3.0. Radio Palermo. Tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. ¿Qué tal, Guadalupe? No, ¿por qué te tocas el oído? Te está picando, pero no por mí. Ah, no, como vi que haces así, no sé si te lo estabas tapando al oído. Ah, te está picando. Pero es verdad, ¿eh? Yo lo digo, pero no es un chiste. Si tuviera una cámara con ella, se darían cuenta que parecía que se tapaba el oído por como yo estaba cantando, pero ella me dice que no, yo le tengo que creer. Bueno. Estamos entonces aquí en el tercer bloque de Convivencia 3.0 y quería convocarlos al workshop Vayamos juntos y de la mano hacia aulas libres de bullying. El sábado 12 de marzo de este año, ¿no? Del año 2016, de 9 a 18, se realizará el workshop Vayamos juntos y de la mano hacia aulas libres de bullying en la Asociación Asperger Argentina, en la calle Antonio Machado 617, de aquí de la ciudad de Buenos Aires. El workshop está dirigido a docentes, directores de escuelas, psicólogos, profesionales vinculados a la educación, padres y familiares. Les cuento cuáles son los principales ejes de este workshop. Por ejemplo, cómo actuar en un contexto específico frente al bullying, cómo respondemos consistente y coherentemente a la demanda de un chico que la pasa mal en la escuela. Otro punto es, teniendo en cuenta esta época, este momento histórico y este chico en particular, o sea, estamos hablando de una personalización, ¿no es cierto? Y por último, redes sociales, el lugar de la escuela en la alfabetización de las tecnologías. Para informarnos, para informarse, ¿no? sobre este tema, pueden contactarse a eventos@asperger.org.ar o por teléfono también pueden hacerlo al 49 31 27 13. De lunes a viernes de 14 a 18. Les reitero, es el sábado 12 de marzo de este año 2016, de 9 a 18 el workshop Vayamos juntos y de la mano hacia aulas libres de bullying. El workshop estará a cargo de la licenciada María Sisman,
licenciada en Psicopedagogía de la Universidad de El Salvador y con posgrados en Autismo, TGD y en Déficit de Atención y Dificultades del Aprendizaje de la Universidad de Favaloro, que hace más de 25 años que desarrolla su profesión en el ámbito privado atendiendo niños y adolescentes con dificultades de aprendizaje y en orientación a padres. Se ha desempeñado como docente en diferentes escuelas de recuperación y coordina equipos de integración escolar de niños con necesidades educativas especiales. También es directora de Libres de Bullying y ya está ella, la licenciada María Sisman, para hablar con nosotros. Buenas tardes, María, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por tanta presentación y esta mano enorme. Bueno, no, por favor, para eso estamos y siempre les decimos a todas las personas con las cuales estamos hablando y entrevistamos que nos usen como un medio de multiplicación de sus mensajes, así que es un placer para nosotros tenerte esta tarde y entrevistarte. Gracias. Bueno, entonces, te hice aquí la presentación del workshop. El workshop lo vas a dar vos. Exactamente, me convocó la Asociación Asperger, con la cual a veces trabajamos juntos y supervisamos y vemos chicos y demás, para trabajar específicamente el tema de bullying, ¿no? Y bullying en relación al síndrome de Asperger. Uh-huh. Entonces, me parece que es una jornada muy interesante como para ver más allá del síndrome de Asperger, más allá del bullying, las relaciones entre esta problemática, la escuela, la capacidad o la mal considerada discapacidad en el sentido de vulnerabilidad de los chicos. Uh-huh. Sí, ¿cuántos temas? Sí, decime. No, a ver si ¿qué se puede hacer como para modificar también la mirada en relación a pensar que es el chico que sufre acoso el que tiene alguna dificultad por la cual se lo hacen? ¿Y qué consideras entonces el enfoque? ¿Cuál sería en vez de el enfoque es poder verlo de manera integral, o sea, hay una parte que tiene que ver con la vulnerabilidad de los chicos, hay otra parte que tiene que ver con el contexto específico a nivel institucional, hay otra parte que tiene que ver con quién lo ejerce, con las familias de todos los integrantes, ¿sí? Y poder modificar esta mirada de pensar que es la víctima quien se tiene que fortalecer, poder trabajar un poco también en relación a poder dejar de hacerlo, ¿sí? Trabajar con los que toman a los chicos de punto y poder también asumir que todos tenemos derecho a ser como somos. ¿Sí? Entonces, que para que las aulas sean libres de bullying, la primera premisa sería esa, que todos tenemos derecho a ser como somos y no perseguir un modelo que sería el que supuestamente nos va a dejar a salvo de que nos maltraten. Un modelo único, ¿no? Como Exacto. Un modelo de masificación, de ir todos para ese lado, o si no, estamos en problemas porque alguien nos va a acosar, ¿no? Claro, como que la diferencia no es la que va a habilitar que a uno le pasen esas cosas. Uno tiene todo el derecho a hacer todo lo diferente que sea, que eso no habilita y no da permiso para que los demás lo tomen a uno de papelera, digamos, de sus propias frustraciones. Uh-huh. ¿Y qué consejos, o para resumir, porque una de las patas bastante importantes que quizás a veces tiene que ver con ir un poquito más profundo en el problema, porque uno cuando habla de bullying se imagina el colegio, se imagina a los chicos, hay chicos en general 2 o 3 o en grupo que se ponen en contra de algún otro, al que digamos, el que se transforma en víctima y más o menos en general uno queda con esa idea básica, pero hay otra pata quizás de la historia que mencionaste, que es la familia. Y en relación a eso te quería consultar, porque creo que más allá de que las situaciones sean más comunes y sucedan en el colegio, aunque a veces también podemos hablar de las redes sociales, que también es otro tema, ¿no? Respecto al bullying últimamente, pero por más que las situaciones se tiendan a dar en el colegio o en las redes sociales, la familia cumple un rol fundamental, ¿no? Porque el colegio puede explicarles matemáticas, lengua y algunos valores, pero la familia es fundamental en el no bullying, ¿no? Como primer espacio de socialización, obviamente un niño nace en algún contexto familiar, ¿sí?
Después hay modelos de crianza, o sea, podrá ser una familia más afectuosa que otra, podrá ser una familia más sobreprotectora que otra, pero lo cierto es que cuando después ese chico llega a la escuela, se encuentra con otros modelos, ¿sí? Ajá. Una cosa es lo que ese chico hasta los 2, 3 años, 4, tiene en su familia, y otra cosa es con lo que se va a encontrar después con otras 20 historias en esa sala. Ajá. Entonces, cuando el niño socializa en la escuela con sus modelos familiares más o menos marcados, digamos, hay un docente que va a tener que aprender y enseñar a lidiar con las diferentes modalidades de todos estos chicos. Es cierto que uno a veces como docente dice, bueno, los valores que no trajo de casa, yo qué voy a hacer, pero la verdad es que en lo cotidiano el chico va a la escuela y alguna respuesta va a haber que darle, más allá de que tenga o no tenga los valores. No, estoy totalmente de acuerdo, No, estoy totalmente de acuerdo. porque si no es como un enfrentamiento permanente que yo veo y que es una de las causas de que el bullying crezca, es este enfrentamiento entre familia y escuela. Entonces se echan la culpa mutuamente, ¿sí? Porque lo mismo podríamos decir de los padres que piensan que la maestra tiene que ser un ser al cual nada le sucede, ¿no? Uh-huh. A la maestra también le pasan cosas, tiene sus propios modelos. Entonces, esta búsqueda de aunar criterios y de poder escucharse es el principal eje del trabajo preventivo y de intervención en bullying. Es la maestra y la madre, los profesores y los padres, la dirección y las familias las que tienen que encontrar un espacio en donde no sea una pelea, no sea una trinchera, sino que se armen de alguna manera diques de contención para todo lo que puede estar ocurriendo en la actualidad, en esta época, con tantas tensiones, tanta desvalorización, tantas crisis por donde uno quiera mirarlos, pero digamos, todo esto aparece en la escuela, como síntoma, como bien decías antes, en las redes también, y no solamente en las redes de los chicos, sino en las redes de los padres, ¿sí? Uh-huh. Muchas veces focalizamos en que los chicos se tratan de determinada manera y cuando uno rastrea y ve un poco con lo que son las redes sociales de los padres de un curso se encuentra con que es mucho peor. Claro, ¿sí? claro, no, por eso justamente yo te decía que me parece que los padres cumplen un rol fundamental ahí en el sentido de que muchas veces cuando hablamos no nos damos cuenta de que nuestros hijos están adelante, por un lado, y por otro lado hay que ver qué mensaje o qué no mensaje. Hay padres que ni siquiera hablan del tema con los hijos, del tema del bullying o del tema de incluir a tal o cual niño ante, por ejemplo, un comentario de un alumno, de un alumno que está siendo víctima de bullying. Hay que ver cómo ese padre reacciona y cuáles son los mensajes que le baja, ¿no? La línea que le baja a su hijo, de decir qué hay que hacer o no hacer. Por eso digo, volviendo a la pregunta anterior, muchas veces incluso los colegios pueden tomar medidas y demás, pero los padres tienen que acompañar y bueno, es un poco más profundo, porque si estamos hablando de que los padres tienen que cambiar su forma incluso hasta de dirigirse o incluso a veces culturalmente hablando, ¿no? De dirigirse entre sus pares de padres, es más profundo que digamos que la manifestación que se ve en el colegio de un niño cargando o acosando a otro, ¿no? Tal cual, porque también estaba pensando muchas veces los padres critican que hay cosas que pasan en la escuela y cómo la maestra no los vio, y si uno se pone a pensar hay muchas cosas que pasan en la casa y los padres no vemos, ¿no? Sí, claro. Porque uno no está permanentemente controlando y monitoreando en ese sentido, ¿no? Como de control a los hijos. Uno tiene que confiar en que esas cosas que les inculcó y que puede sostener con su actitud en algún momento van a florecer, van a estar bien, uno se puede relajar, digamos. Entonces, cuando aparece este reclamo de los padres a la escuela o de la escuela a los padres, los invito a pensar un poco eso, ¿no? ¿Qué es lo que uno logró que el chico incorpore como para no tener que estar controlándolo? No, absolutamente, porque como me parece, ¿no? Decía yo antes, que como que, a ver vos qué opinás de esto, como que el bullying o como que ese acoso es la punta del iceberg, es lo que se ve, es la manifestación por la cual ese niño, de algo que hay detrás de ese niño que hace que acose al otro, ¿no? Porque un niño quizás no acosa a otros
porque sí, lo hace porque o por una inseguridad, o no sé, yo no soy especialista, pero digo, debe haber seguramente algo atrás, por lo cual Sin algunos duda. niños lo hacen y otros no, para sentirse más seguros, Exactamente. para sentirse Sí. más, no sé, líderes o lo que fuera, pero digo, quizás hay algo en esa familia que está provocando esa manifestación en el niño. Bueno, eso que estás diciendo es clave. Si no tratamos de buscar y de comprender los motivos y el sentido que tiene para un chico en particular el estar hostigando, no lo vamos a poder desarmar. Claro. ¿Por qué? Porque si sancionamos simplemente o nos lamentamos o decimos pobre la víctima, que obviamente son cosas que surgen, pero no buscamos entender más allá qué hizo que ese chico se dedique todo el día en la escuela a molestarlo. ¿Qué es lo que le pasa al otro? ¿Sí? Por eso planteamos, viste, al principio esto de decir, no es simplemente el tema de quien lo padece. El tema de quien lo padece es lo más visible a veces y donde uno se identifica, pero uno tiene que entender que el que lo hace por algo: rencor, envidia, celos, inseguridad, falta de reconocimiento. Es enorme el abanico de motivos que pueden llevar a un chico a hacer esto. Entonces, si no lo pensamos, vamos a cambiar de protagonistas, pero vamos a seguir siempre con la misma estructura. Claro, ¿Sí? exactamente. Tenemos que entender eso para poder también darle un espacio, no la exclusión. ¿Sí? Yo no quiero una escuela que se proponga como tolerancia cero, porque tolerancia cero se va a quedar la escuela vacía. ¿Sí? Lo que tenemos que buscar es entender cómo ese chico que está haciendo eso puede hacer otra cosa. Y podemos llevarlo a que mire a los otros de otra manera y que tenga una actitud hasta sanadora hacia los demás. Que esto sirva para algo, no porque sea lindo que suceda, sino porque cuando sucede algo, lo mejor que podemos hacer es tratar de ver de qué manera lo capitalizamos para que esto sirva a ese grupo como entrada a otro tipo de búsquedas. Absolutamente. Bueno, este workshop entonces del día 12 de marzo, de 9 a 18, está dirigido a todos, a los docentes, a los directores, a los psicólogos, a los padres, a los familiares, o sea, a todo el público interesado en profundizar un poquito más sobre este tema que, bueno, lamentablemente pasan todos los colegios en mayor o en menor medida. Y bueno, es bueno que lo estés tratando. ¿Querés decir algo más para cerrar la nota? No, que pueden, sí, buscar información acerca de qué vamos a hablar, tanto en la página de Asociación Asperger como en www.libresdebullying.com.ar o en Facebook en Libres de Bullying, y un poco comprender cuál es el abordaje que le vamos a dar en esta jornada, y que están todos invitados. Muy bien, 12 de marzo, entonces, en Antonio Machado, 617, la Asociación Asperger Argentina. Licenciada María Sisman, muchísimas gracias por haberte tomado este tiempo para hablar con nosotros y, bueno, ojalá que tengan mucha convocatoria, porque la verdad que es un tema que nos preocupa a todos. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Chao, hasta luego. Muy bien, era la licenciada entonces María Sisman hablándonos sobre el bullying y un workshop que van a hacer sobre este tema tan interesante. Vamos a una pequeña tandita y enseguidita volvemos con más Convivencia 3.0. ¿Estoy bien? ¿Muy bien? Más o menos me hace. Sí, me fui de tiempo, lo sé, pero me distraje, estaba aquí sirviendo agua. Bueno, me están viendo, así que no puedo mentir, me están viendo por YouTube, ¿qué voy a hacer? Estamos de nuevo entonces en Convivencia 3.0 con María Agostina Ciampa de INECO, del Departamento de Terapia Ocupacional y Recreacional. Bien, y te iba a preguntar, que esta es una pregunta un poco fuera de lo digamos, de lo que tiene que ver con INECO, pero a vos te iba a preguntar, ¿qué impulsa, o también si lo querés tomar desde el lado de INECO, como quieras, institucionalmente, pero qué los impulsa a hacer el trabajo que hacen? ¿Cuál es el motor que mueve a hacer estos trabajos que, por cierto, no son para todas las personas? Porque tenés que tener, seguramente, desde mi punto de vista, un carácter especial, ¿no? Es un trabajo muchas veces de muchas horas y de mucha concentración y de tener una sensibilidad especial incluso. Mira, en mi caso yo te diría que viene de una convicción interna. No sabría explicarte bien, muchas personas por ahí llegan porque tienen algún familiar o han tenido alguna experiencia relacionada con la discapacidad. No es mi caso,
la verdad es que durante mi infancia, adolescencia, he tenido poco contacto, más allá del que por ahí este impulso me llevaba a, qué sé yo, coordinar algún grupo de catequesis especial o empezar a entrar a través de voluntariados desde ese lado. Pero la verdad es que fue siempre un motorcito interno, como bien vos describías, que cada vez que veía a una persona con discapacidad intelectual, principalmente en algún entorno, en el shopping, en la calle, en el banco, era como si uno sintiera un latido más fuerte. En verdad era esa la sensación que yo tenía, así que desde pequeña sabía que quería trabajar en este campo, no sabiendo, no haciendo qué, porque por ahí uno no conocía lo específico de cada carrera, pero sabía que yo quería trabajar con este ¿Desde campo. qué edad tenés uso de razón de que eso te pasaba? ¿Desde qué edad? Te diría aproximadamente los 9 años. Era realmente chica. Qué lindo eso, Sí. porque no cualquiera tiene esa vocación tan definida tan temprano. No, y de hecho vos decías recién, hablabas de un carácter especial y además es algo que yo realmente no me doy cuenta. Sí, lo dice la gente de afuera, pero la verdad es que a mí no es que me cansa o a veces no este comentario de, uy, no te da lástima. La verdad es que no, uno no siente pena porque uno trabaja con la potencialidad, ¿no? Trabaja con lo que el otro puede mejorar. Sí, sí, Y sí. creo sí. que es eso combinado a esta vocación que uno trae. Sí, sí, es lo algo que no lo permite- puedes explicar porque Sí, te nace, te fluye exacto. y vas para ese lado casi instintivamente, me imagino, por lo que Exacto. estás describiendo de Tal alguna cual. manera, ¿no? Sí, Como porque que no lo fue así. pensás, No. surge ahí y sucede. Sabía que iba por ahí y a medida que fui explorando, fui estando en contacto, me fue gustando más, ¿no? Digamos, después, con la experiencia y el estudio uno va confirmando, pero el nacimiento sí fue absolutamente natural. Qué lindo eso, qué lindo eso. Y contanos respecto de la capacitación que hacen, porque justamente una de los temas también que reiteramos acá es la falta de conocimiento, y una de las razones también por la que estamos acá en el programa es la falta de conocimiento justamente no solamente de las personas, del público en general, sino de los especialistas. Hemos escuchado incluso casos en los cuales los padres van a los pediatras o van a los neurólogos y no encuentran Tal o no cual. terminan de encontrar los diagnósticos, digamos, con la velocidad o con la precisión que lo pudieran hacer, ¿no? En tiempo y forma, digamos. Entonces Sí. es importante, creo yo, formar a los profesionales y que estén más preparados para recibir estos casos, para que digamos, se le dé la importancia y lleguen a tiempo a hacer tratamientos que en muchos casos, no sé si en todos, el tratamiento, digamos, el abordaje temprano es el que da los mejores resultados, ¿no? Seguro, seguro. La capacitación que se da en INECO es en 2 vías, por un lado presencial y por otro también a distancia. Justo el sábado pasado se dio un workshop sobre programas de inclusión laboral, pero la idea, tenemos uno desarrollado a distancia para que también personas del interior o por ahí de países limítrofes puedan acceder sin tener que venir específicamente a Buenos Aires. ¿Tienen que fechas fijas eso, si se dan? No o tenemos todavía fecha, pero sabemos que va a ser en los próximos meses. Por eso, pero tienen fechas determinadas que uno se puede conectar Exacto. online, por internet. Exacto, en ese Ok. sentido uno puede visitar la página de la Fundación INECO y ahí van a estar, digamos, todas las fechas, tanto de los workshops, los presenciales, los virtuales, las charlas a la comunidad. Ahí está todo el calendario de actividades. Es verdad, hay una agenda, hay un link donde dice agenda y te metes ahí, está todo Tal por cual. mes a mes. Ujú. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y contanos, hay uno que se viene, que es redes sociales y discapacidad, una charla, ¿verdad? Esa es una Contanos charla a la sobre eso. comunidad abierta, como decíamos antes, a cualquier persona que le interese el tema. Está desarrollada desde la Clínica de Discapacidad Intelectual del Adulto, con lo cual se va a focalizar un poco en esa población. La charla va a ser el martes 16 de febrero a las 19 horas, lo digo primero para no olvidarme, es absolutamente gratuita, pero requiere inscripción previa. Se va a abordar este tema de las redes sociales, tema? que ha explotado ¿Qué tema? en ¿Qué el último tema? tiempo. Sí. ¿Cómo es? Contanos, ya sé que tenemos que ir y demás, pero contanos un titular, porque la verdad que me da mucha curiosidad Sí. desde dónde se va a abordar esto, ¿no? Ujú. Sí, mira, esto surgió a partir de que es una gran inquietud, principalmente de los familiares, ¿no? De adolescentes o jóvenes con discapacidad intelectual que empiezan a explorar estas A redes descubrir, sociales, ¿no? tal Claro. cual. Y por ahí empiezan a hablar con gente y depende de cada quien,
tienen mayores nociones o menores del riesgo que implica muchas veces hablar con un desconocido. Ese es el motor de nuestra charla. Dijimos, vamos a hablar con la comunidad sobre este tema, porque en contraposición muchas veces puede llegar a suceder que uno termina sobreprotegiendo a alguien por las dudas, ¿no? Miremos si va a hablar con alguien que no conoce, le puede pasar algo, y quizás se trata de una persona que sí tenga estos conceptos estas nociones de riesgo y pueda tener una participación plena de actividades de forma segura. Claro, puede manejar las redes perfectamente. Tal cual. Digamos. Así que a lo largo de la charla se van a andar principalmente entre estos dos extremos, digamos. Va a haber profesionales, va a ser interdisciplinaria, coordinada por la doctora Mirta Romalde, pero también va a haber una colega de terapia ocupacional, Brenda Vieira, va a haber un colega de recreación, Lucas Pano, una de lenguaje, justamente para hablar de el contenido, de lo que uno comunica, que es Daniela Rodríguez, y también una profesional del área de neuropsicología, Carolina Ceballos, que va a hablar también de la comprensión, de la atención, ¿no? Y estas funciones ejecutivas que son las que terminan impactando directamente en la participación en redes sociales. Wow, es una charla importante. ¿Cuánto va a durar? 1 hora. ¿1 hora? ¿Cuántas personas? Sí, 5. 5 personas. 5 o 6, tendré que contarlo. Sí. Bueno, sí. 1 hora, te digo desde ya, 1 hora es lo que dicen o lo que piensan que va a durar a priori. Cuando estén ahí 5 personas, a veces va a durar es un poco difícil. más, me parece, ¿verdad? Y más por el espacio de preguntas. Por lo general las charlas se suelen alargar por eso, porque el público tiene esta posibilidad de interactuar y quiere por ahí aprovechar para saber un poquito más o a veces contar algún caso personal. Sí. Bueno, 3 horas mínimo. No, tenemos que cerrar, pero... Pero bueno, atienden preguntas, sí, responden claro. preguntas, por Sí, favor. sí, Sí. sí. Entonces, redes sociales y discapacidad el día 16 de febrero, dijimos a las Así 19 es. horas, ¿dónde? En Ineco, en Pacheco Ineco. de Melo, 1860. Claro, pero tienen distintas sedes, ¿no? Ineco en sí, Sí. y Fundación Ineco, su sede central es esa. Después lo que existe es el grupo Ineco, que tiene también Indelo, que es en Ramos Mejía, el centro de día Ineco Manantial, que queda por Coglan. Hay uno en Caballito, Ineco Oroño en Rosario, sí, hay otro en Caballito. Ok. ¿Y sí. ellos se dedican a atención en consultorio? Exactamente, atención médica, y algunos también desarrollan proyectos de investigación y todos hacen concientización a la comunidad. Muy bien, bueno, tenemos 2 minutitos, así que si querés reiterar alguna vía de contacto de INECO, del Departamento de Terapia Ocupacional. Perfecto. El tiempo es tuyo, ya estamos cerrando. Muchas gracias, Mae. En primer lugar, los invito a visitar las páginas de Facebook, las páginas de internet de INECO y de Fundación INECO, y en Facebook figuran en una sola. Está toda la información concentrada para no tener que andar en una y otra, que es INECO Fundación INECO, que ahí se actualiza toda esta información. Y después está el mail de contacto general, que es info@ineco.org.ar. Bien. Bien, y ahí vi también que en la página de INECO están todos los departamentos listados, que son varios, que no te los voy a preguntar porque seguro que alguno alguno dejamos del lado. Lo tengo acá, pero ya no tenemos tiempo, pero son muchísimos departamentos que tiene INECO específicamente para trabajar distintos temas, y en uno de ellos justamente el que vos dirigís es el de, dijimos, terapia ocupacional y recreacional. Estás ahí listada, así que cualquier cosa ya saben dónde ubicarte, está tu nombre y apellido ahí en internet, así que ya saben dónde ubicarte en INECO. Bueno, un placer haberte tenido, Agostina. Un placer que estés representando INECO, una entidad tan prestigiosa en Argentina y liderada por Facundo Manes, el doctor, así que un saludo a él de parte nuestra, humildemente. Bien, se lo mandamos. Y sí, sabemos que hace tantas cosas buenas por nuestro país y que sigue moviendo a la gente a preocuparse cada vez más por este tipo de temas, así que bueno, los felicitamos. Bien, y Mae, yo también quería agradecerles a ustedes y felicitarlos también por esta labor que hacen. La verdad es que en lo que refiere a la inclusión necesitamos como más remos, ¿no? Que cada vez más y más gente de distintos puntos de la comunidad se involucre en esta temática. Exacto, muchas gracias. Más remos y más remadores. Yo ya me conseguí mis 2 remitos, así que me subí al bote. Bueno, a ustedes que están allí detrás de las cámaras o los que están escuchando por 93.9 Radio Palermo, les decimos que nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves a la misma hora, 14 horas. Y muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Radio Palermo 93.